¿Qué tal? Bienvenidos a The Explainer. A ver, hoy vamos a hablar de uno de los días más sagrados y que seguro muchos conocen del calendario judío, Yom Kippur. Pero les advierto, el viaje que vamos a empezar no es el que se imaginan. Va mucho, mucho más allá del ayuno y la oración. Lo que vamos a hacer es destapar una transformación secreta, una que esté escondida a plena vista, en el mismísimo texto bíblico. Vamos a descubrir cómo un antiguo ritual para limpiar un edificio, a lo largo de los siglos, se convirtió en este profundo y personal examen del alma que conocemos hoy. Todos creemos que sabemos qué es Yom Kippur, ¿cierto? El Día del Perdón. Simple, pero ¿y si les dijera que su significado original era radicalmente diferente? ¿Qué tal si la idea de perdón, como la entendemos hoy, o sea, un acto de misericordia de Dios hacia alguien arrepentido, ni siquiera era el punto principal del ritual más antiguo? Así que los invito a que pongan en pausa lo que creen saber, acompáñenme a excavar capa por capa en la historia, la teología y el lenguaje para descubrir de qué va realmente este día sagrado. Les prometo que se van a sorprender. Y aquí es donde empieza el misterio, justo en el corazón de la Torá. Para el mismo día sagrado, el 10º día del 7º mes, nos encontramos con dos descripciones del ritual que, a simple vista, no tienen ni pies ni cabeza juntas. Fíjense, por un lado en Levítico 16 tenemos una lista de animales súper específica, muy contenida, centrada en el sumo sacerdote, en un rito que se siente casi privado. Pero luego nos vamos a Números 29 y ¡pum! La lista es mucho más grande, más pública, con más animales, muy parecida a la de otras fiestas. A ver, la matemática no da. No puedes hacer los dos rituales al mismo tiempo. Y no, esto no es un error de un copista distraído. Esta es nuestra primera gran pista. Es como ese hilito suelto en un suéter que si empezamos a jalar va a desentrañar toda una historia fascinante sobre cómo se construye, se debate y evoluciona una religión. Y aquí está la tesis de nuestro explainer de hoy. Lejos de ser errores que tenemos que tratar de arreglar o simplemente ignorar, estas tensiones en el texto son en realidad los ecos, los fantasmas de un debate teológico que duró siglos. Son las capas de un palincesto. ¿Saben lo que es? Es un manuscrito antiguo donde el texto original se borraba para escribir uno nuevo encima, pero si miras con cuidado, todavía puedes ver las huellas del texto borrado. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer eso. Vamos a aprender a leer entre líneas, a encontrar esas huellas para reconstruir la historia oculta de Yom Kippur. Una historia de adaptación, de conflicto y, la verdad, de una genialidad teológica que los va a dejar pensando. Ok, este es nuestro mapa para el viaje de hoy. Empezamos de lleno con la contradicción. Luego vamos a reconstruir el ritual más antiguo, una especie de purga cósmica del santuario. De ahí investigaremos al enigmático Azazel, esta figura que parece que no cuadra con nada. Descubriremos cómo una revolución teológica hizo que la santidad saliera del templo y llegara a la gente. Veremos cómo una catástrofe histórica le dio el empujón final a esta transformación, llevando el ritual del templo al alma. Y cerraremos entendiendo por qué toda esta historia milenaria es en realidad un poderoso modelo para la supervivencia cultural. ¿Listos? Muy bien, arrancamos con la primera sección. Para resolver el misterio, primero tenemos que entender bien de qué van estas grietas en el texto. Porque no se trata solo de contar animales, ¿eh? Las diferencias son mucho más profundas. Lo que revelan son dos visiones del mundo, dos teologías, que son completamente distintas, pero que están ahí, viviendo juntas en el mismo libro. Si le metemos lupa a los textos, encontramos tres grietas principales. Tres fallas tectónicas que nos muestran mundos distintos. Primero el enfoque. Levítico 16 está obsesionado con purgar el edificio del templo. Es casi una operación quirúrgica para limpiar un espacio físico de una contaminación invisible. En cambio, si lees Levítico 23, el foco está en la gente, en lo que el pueblo tiene que hacer, afligirse, descansar, para purificarse ellos ante Dios. Por un lado la arquitectura, por el otro las personas. Segundo, lo que ya vimos, las listas de sacrificios. No solo es el número, es el carácter. Una sugiere un ritual privado, casi secreto, del sumo sacerdote. La otra describe una fiesta pública, abierta, comunal. Y tercero, y esto es lo más profundo, la lógica teológica. En un texto, el problema es una especie de contaminación casi física que amenaza al santuario, como un problema de higiene cósmica. En el otro, el tema es la piedad personal, la introspección, la purificación moral. Son, de verdad, dos mundos conceptuales distintos pegados en el mismo texto. Y lo más fascinante de todo es que los propios editores de la antigüedad sabían que tenían un problema aquí.
En Números 29, después de dar la lista de los sacrificios públicos, el editor final añade esta pequeña frase, casi como una nota al pie, además de la ofrenda por el pecado de las expiaciones. En la jerga académica, a esto se le llama una glosa. Es la sutura. Es el intento de coser estas dos tradiciones distintas para que parezcan una sola. Es como un editor moderno poniendo un asterisco y diciendo, oye, ya sé que esto no suena como lo de Levítico. Tú simplemente haz las dos cosas. Este pequeño parche es la pistola humeante. Es la admisión, dentro del mismísimo texto bíblico, de que estamos lidiando con dos tradiciones que originalmente estaban separadas y que alguien, después, intentó unir, no siempre con mucho éxito. Para entender mejor una de estas tradiciones, tenemos que hacer un poco de arqueología del lenguaje. Agárrense. La frase clave en Levítico sobre lo que el pueblo debe hacer es «leanot et nafshoteihem», que casi siempre se traduce como «afligiréis vuestras almas». Suena muy poético, muy filosófico, pero ¿qué significaba nefesh originalmente? Hoy la asociamos con el alma, algo abstracto, pero su significado original, concreto, en hebreo antiguo, es físico, garganta. Sí, así como lo oyen, la garganta, el gaznate, el órgano por donde respiramos y comemos. A partir de ahí, por un proceso que los lingüistas llaman metonimia, su significado se fue expandiendo, pasó a ser aliento, luego fuerza vital y finalmente el ser completo, la persona. Y esto nos lleva a una conclusión que lo cambia todo. Cuando el texto dice afligir la nefesh, no está hablando principalmente de una angustia emocional o una introspección etérea. Está dando una orden física, visceral. Afligir la garganta es la forma más directa de afligir la vida, de negar el órgano mismo del deseo y del sustento. El ayuno no es solo una buena idea que se les ocurrió, está metido en la biología misma de la palabra que usaron. Es una orden de sumisión total que empieza en el cuerpo, en la garganta. Esto nos lleva a la pregunta obvia. Si solo querían decir ayunen, ¿por qué no usaron la palabra hebrea normal y corriente para eso, que es som? Esa palabra existe y se usa en otras partes de la Biblia. La respuesta es que los autores de esta parte no estaban escribiendo un diario íntimo, estaban redactando un manual técnico, una constitución ritual. Y eligieron la frase leanot et nefesh porque es un término técnico mucho más completo. No describe solo una acción, como no comer. Describe un estado total del ser. Implica entrar en una especie de animación suspendida. Se para de comer, de beber, de trabajar, de tener relaciones sexuales, de sentir placer. Es una parálisis ritual voluntaria, una sumisión existencial que se consideraba necesaria para que el ritual cósmico que estaba pasando en el templo pudiera funcionar. Muy bien. Ahora que entendemos las tensiones, podemos empezar a pelar la primera capa de nuestro palimpsesto. Vamos a reconstruir el ritual original de Yom Kippur, su versión más antigua. A ver, un paréntesis técnico. Cuando los académicos hablan de la fuente sacerdotal, o P, no se refieren a una sola persona, sino a una escuela de pensamiento, a un grupo de sacerdotes y escribas con una teología muy específica. Para ellos, todo giraba en torno al templo, la pureza y el orden cósmico. Entender a P es entender el ADN del Yom Kippur original. Y lo que vamos a encontrar no es un día de perdón como lo imaginamos, sino más bien un procedimiento de higiene cósmica. Para entender esto, necesitamos otra pieza de arqueología del lenguaje. La palabra Kippur, de Yom Kippur, viene del verbo kiper. Por siglos se tradujo como cubrir el pecado, como si le pusieras un velo encima para que Dios no lo viera. Pero la investigación moderna, gracias al descubrimiento de miles de tablillas en acadio, la lengua de la antigua Mesopotamia, ha demostrado algo increíble. Su pariente más antiguo, la palabra acadia kupuru, significa sin lugar a dudas limpiar, frotar, purgar. Esto lo cambia todo. El objetivo del ritual original no era cubrir o perdonar el pecado como un juez, sino limpiarlo, como si fuera una mancha física. Y esta idea nos permite entender la revolucionaria tesis del gran académico Jacob Milgrom. Prepárense para esto. Para los sacerdotes de la fuente P, el pecado y la impureza no eran solo ideas morales, generaban una miasma, una especie de contaminación física. Imaginen una radiación invisible y peligrosa, que salía de la gente y se iba pegando a las paredes, a las cortinas, a los muebles sagrados del templo. Si esta contaminación se acumulaba demasiado, la presencia de Dios, que es santidad pura y no puede convivir con la impureza, simplemente se iba, abandonaba el templo y el pueblo.
Por lo tanto, y esto es clave, la sangre del sacrificio no es un pago a un dios enojado. Es, en las impactantes palabras de Migrom, un detergente ritual. Es el agente de limpieza que se usa para fregar y purgar esa contaminación del espacio sagrado. Con esta lógica, el rito original se ve completamente diferente. Es un procedimiento técnico, metódico, casi silencioso. Primero, la preparación. El sumo sacerdote se quita sus ropas de oro y púrpura y se viste con lino simple y blanco. Esto no es por humildad, es funcional. Se está vistiendo como un técnico de laboratorio a punto de entrar a una zona estéril y peligrosa. Segundo, la purificación personal. Sacrifica un animal por su propia contaminación, porque el técnico tiene que estar impecable antes de limpiar el sistema. Tercero, la protección. Antes de entrar al lugar más sagrado de todos, el Santo de los Santos, crea una nube densa de incienso. No es para que huela rico, es para crear una barrera, un velo de humo para no morir al exponerse a la santidad cruda y directa de Dios. Y cuarto, el acto central. Entra a los lugares más sagrados y con el dedo va aplicando a la sangre, el detergente, en los puntos clave del arca y el altar para limpiar el edificio de toda la polución acumulada en el año. Pero quizá lo más sorprendente de esta capa antigua del ritual es el rol que juega el pueblo. Y la respuesta es ninguno. Son meros espectadores, beneficiarios pasivos de una operación que ocurre a puerta cerrada. Su arrepentimiento, su estado de ánimo, su participación activa, nada de eso importa para que la purga funcione. La expiación, o mejor dicho, la purificación, es una operación interna del templo, hecha por un especialista para mantener el edificio funcionando. El éxito del día depende enteramente de que el sumo sacerdote haga bien el procedimiento. El pueblo simplemente se beneficia de que Dios no los abandone. ¿Y por qué surge un ritual tan específico, tan ansioso? El contexto histórico lo es todo. Esto nace en el periodo del Segundo Templo temprano. Imaginen la escena. El glorioso templo de Salomón fue reducido a escombros. El Arca de la Alianza, el mismísimo trono de Dios en la tierra, se perdió para siempre. La élite regresa del exilio y construye un nuevo templo, pero es una sombra del anterior. Un edificio más precario y, sobre todo, vacío de su objeto más sagrado. Esto crea una ansiedad teológica tremenda. ¿De verdad Dios va a vivir en este templo de segunda? ¿Se quedará con nosotros o nos abandonará otra vez? Este ritual anual de purga es la respuesta técnica a esa ansiedad. Es una medida casi desesperada para mantener el espacio lo más limpio posible, y así asegurar que la presencia divina, a pesar de todo, continúe viviendo entre ellos. Y ahora sí, llegamos a la parte más rara, más fascinante y más debatida de todo el ritual, el segundo macho cabrío, el que se envía para Azazel al desierto. Este rito ha vuelto locos a los intérpretes durante milenios. ¿Quién o qué es Azazel? ¿Es un lugar, un concepto abstracto, un demonio? ¿Y por qué un ritual que se supone que es estrictamente monoteísta parece estar haciéndole una ofrenda a otra entidad en medio de la nada? La respuesta definitiva empieza, increíblemente, en la gramática. La estructura de la frase en Levítico es un paralelismo perfecto, una suerte para Yahvé y una suerte para Azazel. La preposición hebrea la, que va antes de los dos nombres, significa para o perteneciente a. Entonces, si la primera parte de la frase designa un animal para una entidad personal, Yahvé, la lógica y la gramática exigen que la segunda parte haga exactamente lo mismo. Azazel no puede ser un acantilado o una idea. El texto tal cual está escrito lo presenta como una entidad personal, la contraparte de Yahvé en este drama ritual. No hay de otra. Y aquí viene lo bueno. Este ritual tan extraño no se lo inventaron los israelitas. Tiene un pasaporte extranjero. Es parte de una tecnología ritual para eliminar el mal que era súper común en todo el antiguo cercano oriente. Si excavamos en los archivos de los hititas, en la actual Turquía, encontramos ritos casi idénticos, donde un animal es cargado con una plaga y enviado a territorio enemigo para, literal, devolvérsela. En Ebla, en Siria, leemos sobre una cabra con un brazalete de plata que era enviada al estepa para purificar un mausoleo. En Mesopotamia, los textos mágicos usan machos cabríos para absorber enfermedades y luego los ofrecen a los demonios del desierto. Hasta los griegos tenían algo parecido, el rito del fármacos, donde un chivo expiatorio, a veces humano, era expulsado de la ciudad para acabar con una plaga. El rito de Azazel es entonces la versión israelita de una práctica regional muy extendida. Pero aquí es donde está la genialidad teológica de los israelitas. ¿Cómo adoptaron un rito que suena tan pagano sin traicionar su monoteísmo? La respuesta está en dos jugadas maestras. Primero, usan el goral, la suerte. En su visión del mundo, echar suertes no es azar, es un método para revelar la voluntad de Dios.
Así que no es el sacerdote quien elige, es Yahvé mismo quien asigna a cada macho cabrío a su destino, tomando control total del proceso. Segundo, el tratamiento de los animales es opuesto. El cabrío para Yahvé es una ofrenda sagrada. El cabrío para Azazel es tratado como basura tóxica que se destierra. No le están dando un regalo a Azazel, le están devolviendo su propia porquería. Azazel es reconocido como una entidad del desierto, sí, pero solo para ser sometido. Es el basurero metafísico al que se envían los pecados, en un acto totalmente controlado por Yahvé. Es una polémica monoteísta brillante, disfrazada de ritual. Ok, ya reconstruimos la base. Ahora, vamos a añadir la segunda gran capa a nuestro palimpsesto. Sobre ese antiguo y silencioso rito de purga, un grupo posterior de reformadores sacerdotales añadió sus propias ideas y transformaron radicalmente el significado del día. Los académicos los llaman la Escuela de la Santidad, o H, por la palabra holiness. A diferencia de P, que se enfocaba en el templo, H tenía una visión mucho más radical. La santidad debía extenderse a toda la nación. Aquí vemos las dos visiones del mundo chocando. Para la fuente sacerdotal P, la santidad es como radiación en un reactor nuclear, poderosa, peligrosa y confinada al templo. Su audiencia son los sacerdotes, los técnicos que la manejan. Su lógica es la de la pureza ritual. Para la escuela de la santidad H, el foco se mueve dramáticamente hacia el pueblo. La santidad debe llegar a la vida diaria de cada israelita. Su audiencia es Israel entero, y su lógica es la de la pureza moral, la ética, la justicia social. Es un proyecto súper ambicioso para democratizar la santidad. Esta frase, que está en el corazón del código de la Escuela de la Santidad, es su lema, su manifiesto. Es un mandato para toda la nación. Ya no es suficiente con que los sacerdotes mantengan el templo puro. Ahora, todo el pueblo debe aspirar a ser santo en su vida, imitando a Dios. Y esta idea, por supuesto, va a chocar y a fusionarse con el antiguo rito de purga, cambiándolo para siempre. La escuela AE metió dos elementos clave en el rito antiguo que alteraron por completo su significado. Primero, la confesión explícita. El texto de H añade que el sumo sacerdote ahora tiene que poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. De repente, ese rito silencioso y técnico se vuelve verbal y moral. Ya no es una miasma abstracta, son los pecados concretos de la gente. Segundo, y más importante aún, H introduce el mandato para que todo el pueblo aflija sus almas y descanse. Con este simple añadido, el pueblo pasa de ser un espectador pasivo a un participante activo y esencial. La expiación ya no es solo algo que el sacerdote hace por ellos, es algo que ellos deben vivir y sentir en sus propios cuerpos. Es una revolución total. Ya vimos cómo se fusionaron dos capas teológicas dentro de la Biblia. Pero faltaba un último empujón, un evento histórico catastrófico que iba a completar la transformación de Yom Kippur, llevándolo de ser un rito para limpiar un edificio a una disciplina para purificar el alma de cada individuo. Esta línea de tiempo lo dice todo. La historia de Yom Kippur está marcada por la pérdida y la resiliencia. La primera destrucción del templo interrumpe todo. Cuando lo reconstruyen, es una versión disminuida, sin el Arca de la Alianza. Pero el golpe que parecía ser el final llegó en el año 70, cuando los romanos destruyeron el segundo templo hasta los cimientos. A partir de ese momento, el sacrificio de animales, el corazón del rito de Levítico, se volvió físicamente imposible. No hay templo, no hay altar, no hay sangre. Para cualquiera, este debería haber sido el fin del judaísmo. Parecía el fin, pero no lo fue. Ante la catástrofe, lo que hizo el judaísmo rabínico fue una de las reinvenciones más brillantes de la historia. Tomaron esa pieza que la escuela H había añadido, la participación personal del pueblo, y la convirtieron en el nuevo centro de todo. El sacrificio de sangre fue reemplazado por los sacrificios del corazón. La teshuvá, el arrepentimiento, la tefilá, la oración, y la tzedaká, la caridad. El templo de piedra fue reemplazado por el santuario del corazón de cada persona y por la sinagoga. Y el agente de la expiación ya no era un sumo sacerdote, sino cada individuo, ahora responsable directo de su propia purificación. La pérdida del centro físico forzó la internalización completa y definitiva del ritual. Y mientras todo esto pasaba, la figura de Azazel también continuó su propio viaje en la imaginación judía. En la literatura apocalíptica que surgió en esos siglos, como el fascinante libro de Enoc,
ese nombre oscuro de un ritual antiguo, fue completamente reinventado. Azazel ya no es solo un receptor de pecados, se convierte en un archidemonio, el líder de los ángeles caídos que le enseñó a la humanidad la guerra y la vanidad, la fuente de todo el mal. El antiguo rito se reinterpreta entonces como un adelanto del juicio final, cuando las fuerzas del mal serán derrotadas. La imaginación religiosa llenó el vacío que el texto original había dejado a propósito. Bueno, llegamos a la sección final. Hemos desarmado el misterio capa por capa, desde la gramática hasta la historia. Ahora vamos a juntar todas las piezas y a entender por qué esta historia antigua nos ofrece una lección profunda y universal para hoy. Y aquí está la conclusión fundamental. Yom Kippur no es, y nunca fue, una ley estática dictada de una vez para siempre. Es un palimpsesto teológico, un documento vivo que guarda las huellas de siglos de debate, adaptación y evolución. Es la prueba definitiva de la capacidad de una tradición para dialogar consigo misma y transformarse para enfrentar los retos de la historia. Aquí podemos ver toda la historia en una sola diapositiva. Es el resumen de nuestro viaje. La capa más profunda, un rito pagano. Una tecnología regional para deshacerse del mal. Sobre ella, la fuente sacerdotal, P, construye un procedimiento técnico y elitista para limpiar el templo. Luego, la Escuela de la Santidad, H, lo convierte en una fiesta nacional de expiación moral para todos. Y finalmente, tras la catástrofe, el judaísmo rabínico añade la capa superior, la que vivimos hoy, una disciplina espiritual para purificar el alma de cada uno. El Yom Kippur actual contiene todas estas capas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Toda esta historia destroza la idea de que el judaísmo o cualquier gran tradición es algo estático o inmutable. Lo que vemos no es una fe dictada en su forma final, sino un sistema dinámico, capaz de absorber ideas de afuera, como el rito de eliminación, de debatir ferozmente por dentro, como el diálogo entre P y H, y de reinventarse creativamente para sobrevivir a la catástrofe. Es una fe viva, una conversación que lleva milenios. Y aquí está la lección más profunda y universal. La evolución de Yom Kippur nos ofrece un poderoso modelo para la resiliencia y la supervivencia, no solo religiosa, sino cultural. Demuestra que la supervivencia a largo plazo de una comunidad no depende de preservar su centro físico, sea un templo, un edificio, una patria, sino de su capacidad para internalizar los valores que ese centro representa y llevarlos en la mente y el corazón, a donde sea que vaya. Porque lo que pasó aquí no fue solo preservar algo, fue enriquecerlo. Se podría argumentar que el Yom Kippur de los rabinos, centrado en la ética, la introspección y la responsabilidad individual, es mucho más profundo y relevante que el rito original de limpiar un edificio con sangre. La reinterpretación creativa, impulsada por la necesidad, no solo salvó la tradición, sino que la enriqueció, dándole una profundidad ética que quizás su forma original nunca tuvo. Y terminamos con esta pregunta, para que se la lleven. La historia de Yom Kippur es la historia de una comunidad que perdió su centro físico y en lugar de desaparecer, aprendió a reconstruirlo dentro de cada uno de sus miembros, en su alma colectiva. Es una pregunta que resuena a lo largo de la historia y que nos interpela a todos hoy, sin importar nuestra tradición. ¿Cómo transformamos un ritual de un lugar en un ritual del alma? ¿Cómo convertimos la catástrofe en una oportunidad para encontrar una mayor profundidad? El largo y fascinante viaje de Yom Kippur nos muestra que, asombrosamente, es posible. Gracias por acompañarnos en The Explainer.